constante en el intervalo de I más y en el I más 1. Entonces tengo el cambio de h respecto a la posición, va a ser cercano a lo que es la función. Ese delta h respecto a delta s es nuevamente el delta h, estamos poniendo los deltas, el delta h y el delta s va a ser dato. Y como esto lo estamos aproximando a la evaluación en el i, entonces aquí despejamos el hi más 1 y tenemos la ecuación. Entonces, en ambos casos podemos hacer esto. Incluso yo podría ahora asumir, digamos, que este cambio es lo mismo que aquí. Este cambio podría ser no únicamente la media de los dos, ¿no? O sea, podría conseguir siendo la media de los dos. Pero en ese caso, lo que no podría sería encontrar el phi de i más 1 tendría. Entonces se convertiría esto en una implícita. Y al convertirse en una implícita, este método numérico sería más cálculo computacional, ya que en cada paso de tiempo tendría que resolver un sistema implícito. Pero por eso mismo aquí lo que hace, asume esto, para no meterse en ese problema del sistema implícito, y lo hace así. Pero podría promediarlo con el paso anterior también. En un caso, pero bueno, eso ya, los esquemas numéricos pueden ir variando dependiendo. Este sería el método estándar. Voy a calcular la altura en un paso futuro, conociendo la altura de mi paso presente, el delta S es dato, y evaluando la función en la altura presente. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Aquí está el ejemplo. El ejemplo dice calcular el perfil con el perfil de Q con estos datos. Entonces voy a tener la pendiente, va a ser 0.01. Vamos anotándonos, les dije que ya que se traigan hoy todas las ecuacioncitas en su sistema. Pues vamos a empezar. Entonces de datos voy a tener, vamos a ir tomando aquí los datos. Voy a tener que la pendiente va a ser igual a 0.01. El coeficiente de Manning es igual a 0.02. El caudal va a ser igual a 25 metros cúbicos segundo. Es un canal trapezoidal donde tiene una base de 2 metros y tiene un ángulo phi, que es el ángulo de los bancos laterales de 45 grados. Eso significa que tiene un z de 1. Es un canal que tiene una longitud de 50 metros. Y tiene dos condiciones de borde. Tiene una condición de borde aguas abajo de 2.5 metros. Entonces mi altura reservorio va a ser 2.5 metros. Entonces lo que tenemos es esto. Vamos a nuestra pizarrita. Aquí están todos los datos. Tengo la pendiente 0.01, el Manning 0.02, el caudal 25, la base 2, el Z va a ser 1, la longitud
y la altura del reservorio 2.5 metros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular primero la altura crítica y la altura normal. Entonces necesito que me calculen la altura crítica y la altura normal. Calcúlenme la altura crítica y normal y copienme en el chat. Ustedes ya saben que la altura crítica de una sección trapezoidal tenemos que calcularla únicamente con FRUT igual a 1 y de ahí encontramos la altura crítica, ¿no? Es una ecuación implícita y lo mismo la altura normal. Entonces, en este caso, para ir avanzando, a ver, vayan calculándome ustedes y vamos a ir verificando con lo que estén calculando. De todas formas, ya tengo aquí abierta la calculadora del profe Ponce, donde aquí tengo la ecuación del área mojada, la ecuación del perímetro mojado y la ecuación del ancho superficial. Esas tres ecuaciones para el ancho superficial, esas tres ecuaciones para un canal trapezoidal, ¿no? Como es este. Es esta, ¿no? Entonces, vamos a ir a la calculadora del profe y cargaremos aquí los ratitos que nos han dado. El caudal es 25, la base es 2, la pendiente lateral es 1, la pendiente del canal es 0.01, el número de Manning es 0.02 y le pedimos que calcule. Y me dice que la altura crítica es 1.85, la altura normal 1.55, entonces la altura crítica va a ser 1.85, la altura normal va a ser 1.55, y también nos va a dar aquí el área mojada, todos estos valorcitos. Yo lo que quiero ahorita que ustedes es que metan estas ecuaciones a sus calculadoras ya nomás. El área mojada, que sería esta. Vamos a ir poniendo en nuestra pizarrita. Entonces aquí tengo el área mojada. Y ya, lo que tenemos es esto. Vamos a hacer nuestro esquema para ver cómo va la figura, ¿no? Vamos a dar chance ahí para hacer el... Tengo un canalito de 50 metros con una pendiente relativamente fuerte. ¿Qué sería esto? Este mi canalito, la altura crítica es 1.85. Y la altura normal está por debajo, que sería 1.55. Entonces, si lo veo acá, esta alturita sería 1.55.
Y esta otra alturita sería 1,85. Y el agua está a 2,50. ¿Hasta aquí todos están siguiendo? Entonces, Sí, sí. ya, entonces lo que tenemos es la condición de borde que vamos a tener aquí, la condición de borde natural, ¿es una condición de borde natural o es una condición de borde impuesta? A ver, pónganme en el chat. ¿Es una condición de borde impuesta o es una condición de borde natural que tendría para dibujar un perfil de flujo aquí? Tengo un reservorio aguas abajo, ¿no? ¿Cuál sería la condición de borde que haría prevalecer en este canal? ¿Una natural o una impuesta? Exacto, tengo una condición de borde impuesta, que sería este puntito que está aquí. Ahí. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese puntito? ¿Cuáles serían las coordenadas de ese puntito? Ese punto lo conozco. 50,22,5. Exacto, las coordenadas serían 50, 2,5. Esas serían las coordenadas de ese puntito, que ese puntito es mi punto de partida. Ese puntito se convierte en mi condición de borde de mi punto de partida para calcular la curva hacia abajo hacia arriba. Entonces, de ese punto voy a empezar mi tabla. Entonces, voy a empezar a calcular aquí Y, que es la altura. Vamos a usar H nomás, como hemos estado usando todo el tiempo. Mejor. Vamos a usar H. Es lo siguiente que tenemos que calcular. Son todos los demás términos, que es el área mojada. Que es el perímetro mojado. Que es el ancho superficial. Para nosotros es B mayúscula. Lo siguiente que vamos a calcular es phi. Phi de H. Lo siguiente que vamos a calcular es phi de H. Y lo siguiente que vamos a calcular es S. Es el S minúsculo. Entonces las ecuaciones que vamos a usar es para el área mojada, es esta. Para el perímetro mojado es la ecuación del perímetro. El ancho superficial, la ecuación del ancho superficial. Para el phi vamos a utilizar la ecuación de Bress, esta. Y para el siguiente S vamos a usar la ecuación del paso directo, hemos dicho que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a usar esta ecuacióncita. Entonces empezamos a calcular. Vamos a hacer, necesitamos dibujar una curva. Entonces esta parte es importante. Necesito asumirme un delta H.
Ahora mi delta H más o menos en función, aquí está mi delta H. El delta H va a estar en función a de dónde a dónde está yendo mi curva. Mi curva está yendo de aquí, de 2,5 hasta, tiene que tocar la altura crítica, hasta 1,85. Entonces está yendo de 2,5 a 1,85. Entonces aquí pongo 2,5, de dónde a dónde está yendo, menos 1,85. Dividido entre el número de pasos en el cual yo quiero calcular esto. Quiero que tenga mi tabla. Mi tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Entonces vamos a poner el número de pasos hasta 6. Entonces esto va a ser dividido entre 6. Entonces el número de pasos lo vamos a poner 6. Porque más o menos tengo ahorita tiempo como para hacer 6 con ustedes en esta clase. En su examen pueden hacer de 5 pasos usualmente para que puedan alcanzar a hacer todas sus curvas. 5 pasos usualmente ya está bien para un examen, hacer un perfil, ¿no? Si están haciendo ya ustedes con el Excel en sus casas, valdría la pena hacer 10, 20 pasos. O sea, mientras la cantidad de pasos sea mayor, quiere decir que tus deltas van a ser menores, y hemos visto que en los métodos numéricos eso influye bastante. Les da esto como 0,105, ¿no? Vamos a poner 0,5 entonces nuestro delta. Digo 0,1. Hay alguien que calculó ya. 0,1. Entonces 0,1 ya es mi delta H. Entonces empiezo aquí a poner mis datos, mi condición de borde inicial. Mi condición de borde inicial, H va a ser 2,5. Y necesito que para ese 2,5 me calculen el área, el perímetro, el ancho y phi de H. Les he dicho que metan estas 5 fórmulas, ¿no? ¿Cuánto sería el área mojada para un canal trapezoidal? Aquí está B más ZY por Y. Y es 2,5, ¿no? Z es 1. Aquí, Z es 1. Y B, la base, es 2. ¿Cuánto sería el área mojada? Cópienme ahí en el chat. ¿Cuánto sería el área? 11,25. Perfecto. Entonces el área va a ser 11,25. ¿Cuánto sería el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro? El perímetro mojado, aquí está la ecuación, ¿no? Del perímetro mojado. Aquí está. Esta sería la ecuación del perímetro mojado. Y esta sería la ecuación del ancho superficial. Podemos copiar esta más. A ver, perímetro mojado. Esta es la ecuación del perímetro mojado. Ahí les ha dado a ustedes. Perímetro mojado. 9,07. Perfecto. ¿Y el ancho superficial? B, ¿cuánto es? 7,66. ¿Cuánto es el ancho superficial B? ¿Cuánto sería B? B sería 7, dice. Perfecto. Entonces, si ya tengo A, P, B y H, puedo entrar a esta ecuación. Y en esta ecuación ya tengo Q, tengo A
tengo P, tengo B, tengo A, tengo SO, que está aquí, que es dato 001, tengo todo. Puedo calcular phi de h. ¿Cuánto sería phi de h? Denme con 3 decimales. ¿Cuánto es este phi de h? Esta ecuación les dije que carguen en sus calculadoras, ¿no? ¿Cuánto sería ese phi de h? ¿Cuánto es? Voy a encargarla la ecuación. Ahí alguien ya ha calculado, perfecto. 0.027. ¿Alguien tiene algo distinto? Mi posición inicial, hemos dicho que era parte de la condición de borde, es 50. ¿Alguien ha calculado otro phi de h? Que sea igual a 0.027. Aquí hay otro, 0.0145. Otra persona, a ver, estemos seguros. ¿Alguien más puede calcular, recalcular eso? Si le da 14.5 o le da 0.027. ¿Alguien más puede calcular, por favor, para ya tener el valor? Ya, 0.0148, está bien. Manejaremos con 4 decimales, me parece, ¿sí? 0.014.8. Perfecto. Entonces, el siguiente paso, ya voy a tener yo cuál es el nuevo h. ¿Por qué? Porque sé que mi delta h es 0.5. Entonces, este siguiente va a ser 2.4. Entonces, si sé que este va a ser 2.4, ya puedo recalcular otra vez toda la fila para 2.4. Entonces, para 2.4, calcúlenme el área, el perímetro, el ancho y phi.
¿Cuánto sería? El phi que calculó es 0.0124, ¿no? Más personas han calculado 0.0124, entonces vamos a volver a arreglar esto. Ya, entonces para el 2.4, otra vez necesito que se calcule todo. ¿Cuánto sería el área mojada? Pueden calcularme y ponerme en el chat. Para 2.4, para H 2.4, área mojada. ¿Cuánto sería el área mojada para una altura de 2.4? 10.56, muy bien. El perímetro mojado. 8.79, muy bien. El ancho superficial. 6.8, perfecto. Cuando ya tienes todas las ecuaciones cargadas en tu celu, ya solamente reemplazas y empiezas a calcular. Entonces vamos a volver a calcular el nuevo phi de h con el h 2.4. Entonces la nueva área va a ser 10.56, 8.76 el perímetro y 6.8 la nueva base y calculamos el nuevo phi. ¿Cuánto sería el nuevo phi? ¿Cuánto será el nuevo phi? ¿Phi de h? Es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de aquí. Ya todo ya tienen, ¿no? El área ya tienen, el perímetro tienen, el ancho tienen, todo lo que está aquí tienen, total tienen, Manning tienen, pendiente tienen, solo hay que calcular el phi. 0.013. Y el nuevo S lo vamos a calcular de esta ecuación. Aquí está este S. Entonces el SI sería para un I0, que sería este, que es la condición inicial. Y ahora voy a calcular el SI más 1, que sería el S1. El S1 va a ser el S0 más 2 veces delta H y todas las dos evaluaciones de estos phis. Aquí tengo el phi de I más 1, que sería este. Y el phi de I sería este otro. Entonces, este valor, el I es acá, el I más 1 es este, delta H es dato, está aquí. Por si acaso nuestro delta H, en nuestro caso, es negativo, porque estamos bajando. ¿Ya? Es negativo nuestro delta H. Entonces aquí tengo 2 veces el delta H, esta relación, y vamos a calcular el nuevo SI más 1. 50 sería el SI. ¿Cuánto sería el SI más 1?
Este valor acá. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Una vez más, doctor, ¿será que puede explicar? Ya, vamos a aplicar esta ecuación para calcular la siguiente posición. Esta. Nos voy a calcular el SI más 1. O sea, estamos ahorita en en el primer cálculo donde el I va a ser 0. Entonces, si el I es 0, sería esta fila. El I más 1 va a ser 0 más 1, 1. Este. Acá, entonces estoy calculando el SI más 1, que sería el S1, que sería este valor. Usando el S sub 0, que sería este, 50, más 2 veces el delta H, que está aquí abajo, dividido entre el phi, evaluado en el HI más 1, que sería el H1, que sería este, más el phi de H sub 0, que sería este otro. Entonces meto a la ecuación, a esta ecuación, este, 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 y el delta. Y calculo este nuevo paso. ¿Cuánto sería? $42.12. ¿Alguien saca otra cosa? ¿Alguien sacó 41.12? A ver, ¿alguien más calcule? 42.13, ya está bien, 42.13. En serie 42.13. El siguiente punto ya es conocido para mí. Hemos dicho que es 50 metros, ¿no? Esto de aquí a aquí es 50. Entonces aquí a la mitad es 25. Aquí sería 10. Aquí sería 20. Aquí sería 30. Aquí sería 40. Y aquí sería 50. Entonces decir que para 42 es 2.42. Entonces más o menos estamos, voy a hacer un dibujo más o menos. Para 42, 40, ahí. Ese sería el puntito que acabo de calcular. Y lo dibujo. Siguiente paso. 2.3. ¿Cuánto sería el área, el perímetro y la base para 2.3? ¿Me van dictando? El área. Estamos llenando ya el siguiente paso. Sería 9.89, muy bien. El perímetro. El perímetro sería 8.51, bien.
El ancho superficial, 6.6, muy bien. ¿Y cuánto sería phi de h? 0.014. Listo, entonces ahora volvemos a calcular otra vez utilizando esta ecuación. El siguiente es i, ahora estamos en el i igual a 1. Entonces 1 más 1 sería el S2. El que voy a calcular es el S2, va a ser igual al S1, que era 42, más 2 veces el delta H que está aquí. Phi de H2 sería este, más phi de H1. ¿Cuánto sería? Alguien ha calculado ya 34,71. ¿Alguien más? 34,72. Ya, pondremos 34,72. Siguiente punto. El siguiente punto es 2.2. Y lo mismo. ¿Cuánto sería el área? Para 2.2. 924. El perímetro. 8.2. 8.22. El ancho superficial. 6.4. Y el phi. 0.0155. ¿Y cuánto sería el nuevo S? 27.94. Siguiente iteración. 2.1. A ver, un cachito. A ver, estén calculando eso y van copiando. El área es para 2.1, el área es 8.61, exacto. Anotándonos. El área es 8.61. El perímetro 7.94. El ancho superficial 6.2. Y su phi es 0.0183. Y el siguiente paso es 22.02. Calcularemos entonces para la siguiente fila, que es 2.0.
Y hasta mientras vamos a estarnos dibujando aquí los siguientes puntitos. Entonces, el siguiente puntito es en 34, 2.3. Aquí sería 30, 34 sería por aquí, 2.3 sería más o menos por ahí. El siguiente puntito sería en 27, 2.2. Aquí es 25, 27, 2.2. Ahí, un poquito más arriba, ahí. El siguiente es en 22, sería 2.1. 20, 22, 2.1, ahí sí. En 22, 2.1. Para 2, ¿cuánto sería? Para H2, otra vez todas las... El área mojada para 2, ¿cuánto sería? Otra vez toda la fila habría que llenar, ¿no? El área sería 8, como está ahí, perfecto. El perímetro 7.65, muy bien. La base sería 6. Digo, el ancho superficial. Y el phi sería 0,025. Y el S sería 17.4. Nos faltaría la última iteración, que bueno, no hemos calculado bien el espacio. La vamos a hacer aquí abajo, la última iteración. Que sería para 1.9. Para 1.9, el área sería 7.41. El perímetro, 7.37. El ancho superficial, 5.8. El phi, 0.097. Y el nuevo S, 15.04. cero punto cero cincuenta y nueve es doctor. Sí, 0.059 es el phi. Cero punto cero cincuenta y nueve. 15.043. 04. Entonces el último puntito sería en 15.04. Y voy a dibujar acá. Sería este es 20, aquí sería 15. Ahí. Entonces el perfil dibujo, si voy uniendo los puntitos, vendría a ser así. Y ese sería mi perfil de flujo S1. Entonces llega aquí más o menos a 15.04.
a chocarse. Aquí abajo se chocaba en 15.04, ¿no? Con la altura crítica. Ahora, ¿cuál es el otro? Si quisiera, si me pasara de esto y me tirara un punto más aquí en 1.8, ya me he pasado la altura crítica, que es 1.85. Como ya me he pasado la altura crítica, con 1.85 me he pasado abajo, ¿se acuerdan de esta, de la ecuación aquí de la Bres? Entonces, si yo me paso para abajo, deja de ser subcrítico y se convierte en supercrítico. Y si se convierte en supercrítico, cambia el signo del denominador. Y ya estoy calculando cualquier otra cosa. Ya no puedo hacer eso. Entonces tengo que calcular hasta un poquitito antes de la condición de Bohr. La condición era 1.85, o sea, sabemos que salimos de aquí y llegamos hasta 1.85 o un poquito antes. Entonces el cálculo numérico lo vamos a hacer hasta un poquito antes. 5 centímetros está bien, 5 centímetros antes está bien. Porque mientras más nos aproximemos a la crítica, este denominador se va a hacer cada vez más cerca a cero. Porque si me estoy aproximando a la crítica, este va a ser 1, el fruto al cuadrado va a ser 1, y este también es 1. Entonces 1 menos 1 se va a hacer 0. Entonces el método numérico va a... El phi va a ser demasiado pequeñito. Ya van a tener que anotar el número con 5 decimales o 6 decimales para poder ver. Entonces usualmente llegar así hasta un punto en el que estás a 5 centímetros de la altura crítica estaría bien. ¿Alguien tiene alguna duda cuando hemos dibujado este perfil? Inge, buenas tardes. Bien. En caso de que el filme salga negativo, no habría problema, ¿verdad? No, no habría ningún problema si el phi sea negativo, porque aquí, o el phi puede ser negativo, ¿no? Si estoy calculando un S2, el phi va a ser negativo. Entonces, si el phi es negativo, lo que va a pasar es que la curva va a ir bajando así. En este caso, la curva va subiendo. Cada vez es más grande el h, ¿no? O en el sentido de cálculo que nosotros hemos hecho, porque nosotros hemos calculado en este sentido. Ahora, ¿por qué hemos calculado en este sentido? Las curvas de remanso con condición de borde aguas abajo, siempre las vamos a calcular de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Por qué? Porque nuestro primer punto es nuestra condición de borde conocida. Esta es nuestra condición de borde conocida, entonces este se convierte en mi primer punto, porque es lo que yo conozco. Entonces, mi primer punto es lo que conozco. Y a partir de ese punto que es el que conozco, empiezo a calcular todo el perfil. En caso que en este ejercicio que hicimos, en el último dato, por decirlo el phi negativo, el último phi, ¿qué Eso significaría eso? quiere decir que te has pasado, que has puesto 1.8, por ejemplo. Si hubiéramos puesto nosotros 1.8, probablemente el phi no salga negativo. Pero ya no podemos llegar hasta ahí, porque quiere decir que hemos cruzado la altura crítica. Que ahí no podemos cruzar la altura crítica, porque esta es el fin. Tampoco puedo estar ahí en el punto, por si puedo usar 1.85. No es. ¿Por qué? Porque te digo por qué no, ¿no? Porque si usas un 85, esta es la crítica. Este aquí en ecuación, a ver, vamos a la ecuación. Sí. ¿Recuerdan aquí en la ecuación? Este es fruit. Este es fruit. Entonces, si tú pones un 85, estás en el crítico. Entonces esto se convierte en 1. Este también ya es 1 casi. Entonces 1 menos 1 va a ser 0. O sea, tu denominador lo estás llevando a 0. Y cualquier cosa dividida entre 0 va a ser 0. Entonces tu phi va a tender a 0. Y ahí tu método numérico puede colapsar. Entonces no tienes por qué llegar hasta aquí, ya les estoy recomendando eso. O sea, no tendrías por qué llegar hasta el 1.85. Si quieres ser un poco más finito, llega hasta el 1.88, digamos. Pero llegar al 1.9 ya está bien. Ah, ya está bien, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una preguntita más. Dime. Con para pasar al
al otro nivel, obligatoriamente tenemos que tener un resalto hidráulico, ¿no? Para pasar de la línea, de la altura crítica. Si yo quisiera pasar esta altura crítica hacia abajo, ¿tú qué si quisiera pasar esto? O si quisiera pasar la altura crítica. Sí. O sea, no, o sea, ya. No tendrías por qué pasar, porque ahorita estás calculando el perfil S1. Tendrías que saber si existe algún otro tipo de condición de borde en este ejercicio. Si yo no tengo ninguna otra condición de borde, lo que aquí en este ejercicio lo que habría que hacer es calcular la otra curva, que sería esta, la S2. Y una vez que calculemos la S2, tendríamos que calcular la secuente de la S2. Y si se intersecta esta secuente con esta curva, S1, ahí sería el resalto hidráulico. Pensaremos ese cálculo más con ustedes, calcular, como ya tienen ahorita todas las ecuaciones ya cargadas, vamos a calcular con ustedes la S2. Entonces ahorita acabamos de calcular la S1. Y ahora vamos a calcular la S2. Entonces, de igual forma, para calcular la S2, vamos a hacer otra vez lo mismo que arriba. Vamos a tener igual para la S2, vamos a tener H. Igual vamos a tener A. Igual vamos a tener perímetro. Igual vamos a tener ancho superficial. Igual vamos a tener phi de H. Igual vamos a tener S. E igual vamos a tener el I. Como yo no tengo ninguna condición de borde aguas arriba, ¿cuál se convertiría en mi condición de borde intrínseca? Aquí aguas arriba. La altura crítica. Altura crítica. Entonces mi punto inicial sería este. ¿Cuáles serían las coordenadas de este puntito? 0 en X y 1.85 en Y. Perfecto. Cero, 1.85 serían las coordenadas de partida. Entonces, como ya sé que esas son mis coordenadas de partida, las voy a poner aquí también. No voy a partir de ese mismo 1.85, ¿por qué? Porque probablemente lo esté colapsando. Entonces, sé que tiene que ser más abajito. Entonces voy a poner 1.84 o 1.82 por poner. $85.83 pondré. Ya. ¿Cuánto tendría que ser mi nuevo delta H? Si quiero hacerlo igual en 6 pasos. ¿Cuánto sería el nuevo delta H? ¿Cuánto sería? El delta H va a ser 1.85 menos 1.55 dividido entre 6. 0,06. 0,06. Perfecto. Entonces con este vamos a ir calculando. Entonces el siguiente sería, primero que para este calcularemos toda la fila. Calcúleme, para 1.83 cuánto sería el área, cuánto sería el perímetro, cuánto sería la base y cuánto sería phi. A ver, calcularemos para este valor de 1.83 cuánto sería área, perímetro, base y phi. Lo mismo que estaban calculando hace rato. Las mismas ecuaciones, lo mismo, todo igualito. Porque es la misma sección.
Y una pregunta, Dime. ¿por qué le puso 1,83 y no 1,85? Pero ya has explicado dos veces. Si yo pusiera 1,85, fruit sería 1. O sea, este de aquí sería 1. Y si esto ya es 1, 1 menos 1 va a ser 0. Y cualquier cosa dividida entre 0 es 0. Entonces mi phi de h va a ser muy cercano a 0 y mi método numérico puede colapsar. Tendría que, Error de cálculo sale, Inge, tendría que usar... cuando dividimos. Cuando divides, ¿qué entre qué? Cuando, Entre 0. claro, pues no tienes que dividir entre 0. Por eso estoy diciendo que no uses 1,85, usa 1,83. Por eso mismo. 7,0089 sale el área, Inge. Ya, perfecto. Vamos. Ya, ¿cuánto sería el perímetro mojado? $7,18. ¿Cuánto sería el ancho superficial? $5,66. El phi de h, Menos 0,1. así, sí, así nomás, menos 0,1, o con algunos decimales, como sea. Por lo menos 5 decimales distan. Digo, por lo menos 3 decimales. 0,025. Ya, perfecto. Aquí, y en el phi, tienen que manejar al menos 3 o 4 decimales. Porque es muy sensible. 0,025 dices, ¿no? 0,010025. Ah, ya, perdón. Ya. Y el S ya es para mi dato, porque el S va a ser 0, mi S de partida. Y calculo la siguiente iteración. Este va a ser menos 0,6. Menos 0,06. Sería 77. Y otra vez calcularemos toda la fila. Para 1,77, ¿cuál es el área, el perímetro y la base? El área 6,67. 6,67, ¿no? Sí. El perímetro sale 7,0. 7,0. 0063. Ya, 0,0. Sí, son dos ceros, ya. El ancho superficial. 5,54. Y el phi. Menos 0,0213. Así, ¿no? 213. 0,213. 0,0213. Ya. Y entonces mi paso es negativo también, ¿no? Porque está yendo hacia abajo. ¿Cuánto sería el siguiente S? 0,987. 0, ay, no, perdón, no color.
Ya. Entonces la siguiente iteración sería 1.71. ¿Cuánto sería todo? Otra vez hay que calcular por 1.71 el área, el perímetro, la base y el pi. ¿Cuánto sería? El área, el perímetro, la base y el pi. 6,34 el área. ¿Ah? El perímetro, 6,83. el ancho superficial, 5,42. el pi, Menos 0,0089. y el nuevo S, 4,96. 95,6 sale. no, entonces está. Siguiente sería 1.65. ¿Cuánto sería con 1.65? Inge, disculpe, ahorita me acabo de fijar y el delta H ¿Ya? lo he dividido entre 5, no, no lo he dividido entre 6. Hasta lo que me ha estado dictando en el entre 5. Sí, ¿Ya alguien más ha hecho estos cálculos? Ya no interesa, eso podemos cambiar, pero no está. Como tú eres el que está calculando. Entonces ya has dividido entre 5, este era todo esto cambia de aquí. son los mismos datos, no cambia nada de eso. Claro, Simplemente el delta H cambia. claro, si cambia el delta H era 1.83, en el siguiente sería 1.78. Ah, sí, sí, eso sí. Menos 0.5 del siguiente sería 1.73. Y el siguiente sería 1.68. Ya, sigue listando. El delta H que hemos tomado va a ser 0.05. Vamos a poner aquí para que quede claro para todos. No, o sea, he usado el delta H de 0,06 y era usar el delta H de 0,05. A ver, otra vez, no te entiendo. ¿Qué delta H has usado aquí? El 0,06 es que lo he dividido entre 5 y ha salido eso. Y dividiendo entre 6 sale 0,05. Pero has usado con 0.06 tú. Sí, sí, sí. Pero entonces estaba bien lo que hemos usado ahorita. Sí, sí. A Allá, eso me refería. allá no, entonces no hay problema, eso no hay problema. O sea, ya, o sea, ni modo, se va bien que hemos usado. Está entre 0.6 y 0.5 no pasa nada. 0.06 has usado entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces eso estaba bien como estaba hace rato. Sí, Ya está calculando el siguiente filo. está bien.
Ya, para 1,65, díctame la fila. 6,02. Ya, el perímetro, 6,67. el ancho superficial, 5,3. 5,13, 3. el phi, 0,0038. Negativo. 38, ¿no? Sí, sí. Ya, y el siguiente paso, 14,36 LS. 14,36, ¿no? Sí, Ya, el siguiente paso sería 1, 1,59. exacto. Ya, díctame la fila. El área sale 5,71. Ya, El perímetro, perímetro sale 6,40 no, 6,5 redondeando. ya, el ancho, 5,18. y el phi, Menos 0,0011. y el S. 38,37. Ya, entonces lo que estamos sabiendo es que esta curvita, vamos a poner los puntitos, sale de aquí a los 1,77 a los 0,9, ahí cito. Luego baja a 1,71 a los 4, ahí. Luego baja a 1,65 a los 14, ahí. Luego baja a 1,59 a los 38. Aquí está 38 aquí, 1,59. Entonces nuestra curva, nuestro perfil va a ser así. Así. Luego se va a poner asintótica a la normal. Entonces acabamos de calcular la S2. Lo que nos faltaría calcular ahora es la secuente de la S2. Entonces tenemos que calcular ahora aquí su H2. Vamos a usar otro color. Entonces vamos a calcular ahora el H2, que es la secuente. La secuente, tenemos la ecuación. Les he dicho que siempre se calcula la secuente de las alturas de las supercríticas. Entonces, la secuente es una ecuación para una sección trapezoidal, es una ecuación implícita, que sería esta. H2, esta es la ecuación implícita. Esta es la ecuación implícita para calcular el H2. ¿Qué tienes de dato? Tienes el F de H1, que está aquí, que sería esta ecuación. Tienes este F de H1, tienes el caudal que es dato, H2 está aquí, H2 también está acá, H2 está aquí, y estas H2 tienes que calcular de manera implícita. Este H2, este H2, este H2 están aquí y este H2 está acá. La primera aproximación para tener un buen valor de H2
y que nos sirva, vamos a asumir que la sección es rectangular, y asumiendo la sección rectangular vamos a calcular la primera aproximación de H2, que sería con esta ecuación. Una vez que encontremos la primera aproximación de H2, usamos este valor de H2, que es de la primera aproximación, y le podemos cargar en este como H2P, y calculamos el H2 Y si la diferencia es muy poca, la tenemos que hacer iterativamente. Pero la otra manera es que carguen ustedes directamente esta ecuación en sus calculadoras. Esta. Y con esta ecuación cargada en sus calculadoras, directamente calculamos el H2 de una manera implícita, ¿no? No se olviden que el FH1 es esta. Entonces, esta expresión tiene que estar aquí adentro. O sea, al final les va a quedar una ecuación que es un chorizote. Es una ecuación bien larga esta, ¿no? Tangente de phi es la pendiente, por si acaso, ¿no? Entonces, esto podemos reemplazar esta tangente de phi ya por la pendiente directamente. Es aquí, todo esto, les va a quedar una ecuación implícita, donde este f de h1 sería todo esto que está aquí, que entraría aquí, menos todo esto, entonces tendrías aquí H2, 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 H2 en todo lado, y resuelven esta ecuación implícita para H2. Y con eso van a calcular la secuente de esta sección trapezoidal. Ok, entonces de principio podemos nosotros calcular, para hacer ahorita rápido, y ustedes en su casa me lo hacen como práctica la ecuación implícita, pero podemos hacer ahorita nosotros rápidamente antes de que acabe la clase, únicamente la primera aproximación, que es asumiendo una sección rectangular. Luego van a ver que cuando ya haces el método implícito, el valor al final igual queda bastante cercano. Entonces ustedes me van a encontrar la última columna con el método implícito. Entonces ahora vamos a calcular H2 con esta ecuación. Solo la primera, ¿no? O toda la secuencia sin que. Todo. Cada punto tiene su secuente, ¿no? Vayan dictándome aquí los H2. Aquí tienes H1, ya tienes, que está aquí, que es un 83. La altura crítica tienes, que es un 85. Y solo tienes que aplicar esta ecuacióncita, ¿no? Y me dictas estos H2. ¿Cuánto sería el primer H2? Tú ahorita estás asumiendo una sección rectangular, ¿verdad? Ahorita estamos asumiendo esta columnita que vamos a hacer ahorita, está asumiendo una sección rectangular. Ya. Y ustedes en su casa me van a encontrar la secuente, pero ya la secuente asumiendo una sección trapezoidal. Ahorita estamos haciendo esto nosotros, asumiendo una sección rectangular. Y ustedes en su casa me van a encontrar el H2, o sea, van a completarme esto, pero asumiendo una sección trapezoidal. Ya, díganme ahorita esta fila del H2. La primera sale 1,87. Perfecto. 1,87, ya. Después. La segunda sale 1,93. Después. 1,997. Ya. La segunda sale 2,065. 66 sería, pero cambiando. Ya. ¿Qué siguiente? 2,14. Perfecto. Entonces, ya podemos graficarla. Aquí también. La secuencia podemos empezar a graficarla. El primer puntito es casi un 87, o sea, estamos partiendo casi ahí mismo, de la misma salidita. El siguiente, para la misma distancia, para la distancia de 0,98, es 1,93. Sería por ahí arribita. Para la siguiente es para una distancia de 4,95, 1,99, que sería
por ahí arriba. Para el siguiente punto, que es 14, sería 2. Para 14 sería 2, que estaríamos por ahí arriba. Para 38 sería 2,14. Para 38 sería 2,14, que sería por ahí. Entonces mi secuente va a ser más o menos así. Más o menos así va a ser mi secuente. ¿Y dónde se estarían intersectando entonces? La secuente con la... se estaría intersectando más o menos por aquí. Entonces yo sé que la intersección va a ser entre estos dos puntos, que sería entre estos dos, entre el 14 y 38. Entonces me voy a dibujar las dos rectas. 14, 38 sería 2,06 y 2,14. Y en este otro tendríamos los mismos dos puntitos, que sería entre los puntos de... Aquí está, la intersección sería 2,1, 2,2, entre esos dos puntos de aquí. Entonces tengo que encontrar más o menos entre qué puntos de mi cálculo se ha intersectado. Sería entre estos dos puntos y entre estos dos puntos. Entre estos dos, que va de 14 a 38. Y ese otro, entre los puntos, que va de 22 a 17. Entonces la intersección sería aquí, entre estos dos. De 22 a 17, de 14 a 38. Más o menos va a ser aquí, nosotros hemos calculado aquí más o menos de unos 27, más o menos la intersección. Entonces me van a calcular esta intersección de manera lineal. Van a asumir dos rectas y van a calcular la intersección de las dos rectas. Y el lugar donde se intersectan esos dos es el sitio del resalto hidráulico. Cuando calculen este H2 verdadero, van a ser valores muy similares a estos, pero no van a ser iguales que estos. Van a ser similares, pero no van a ser iguales. Y esa va a ser la nueva H2. Con esta nueva H2 que calculen, me van a calcular la verdadera intersección. Y una vez que calculen la verdadera intersección, el perfil de flujo tiene que quedar así. Suponiendo que este está ahí, el resalto hidráulico, esto va a venir así. ¿El agua qué va a hacer? El agua va a hacer esto. Eso va a ser el agua. Lo que está el perfil final que está en negro es lo que va a ser el agua en esta sección. Va a salir así, va a intentar llegar a la normal, luego va a subir y se va a ir hacia el reservorio. Entonces, de tarea para ustedes queda esto, que la próxima semana, en nuestra próxima clase el martes, me dictan estos valores y me dictan exactamente el lugar de intersección.